El ejercicio entonces dice así. ¿Está grabando o no está grabando? Bueno, esperemos que sí. Realizar un programa que permita cargar una serie de temperaturas junto con la localidad en que se registraron. Para finalizar se ingresa -100 como temperatura, ¿no? O sea, yo digo en cada localidad su temperatura, cada localidad su temperatura. Cuando no quiero cargar más nada, le pongo directamente como temperatura -100, que sé que es una temperatura que no es válida. El programa deberá informar el promedio de las temperaturas y el nombre de la localidad en la que hizo la máxima temperatura ese día. Supongamos que es por día esto, ¿no? Bueno, ¿cómo se les ocurriría hacer esto? ¿Qué tendríamos que hacer? Empezar con un while para seguir midiendo temperaturas, ¿puede ser? Bien, o sea, yo no sé, ni siquiera sé cuántas temperaturas voy a cargar, entonces no puedo definir una variable para cada temperatura y para cada localidad. Entonces, la única forma que tengo de resolverlo, por ahora, después del parcial vamos a ver otras, es decir, tengo una variable para la temperatura, otra variable para la localidad, y con un while voy a seguir ingresando siempre los datos en esas mismas dos variables. Obviamente, en cada vuelta del while, que agregue una nueva temperatura, yo voy a estar perdiendo la temperatura anterior. Entonces, voy a necesitar, antes de escribir una temperatura, haber procesado y haber trabajado con la anterior. Vamos a hacer primero la parte del promedio, que eso ya lo deberían saber. ¿Cómo haríamos el promedio? ¿Cómo se les ocurre calcular el promedio de una serie de números que Un voy a contador ingresar? de, bueno, o sea, la suma de todos dividido Claro, el número. temperatura Pero 1 más temperatura 2, así hasta temperatura n dividido n. Bien, bien, o sea, yo como tengo que ir sumando todas las temperaturas, tengo que ir contando todas las temperaturas. Yo acá ni siquiera sé cuántas van a ser, cuánto va a ser ese n, entonces lo que voy a hacer es, cada vez que me agregan una temperatura, las voy a ir sumando y las voy a ir contando, entonces así yo al final puedo tener toda la suma total y la cantidad para poder calcular el promedio, ¿no? Entonces puedo cargar la temperatura, suponemos que es entera por hacerlo más sencillo. La temperatura va a ser un int input, ingrese la temperatura, dos puntos. Podría aclararle -100 para terminar, para no irme del tamaño de la pantalla. Acá no se lo agrego, pero estaría muy bien hacerlo. Y acá, antes de pedirle la localidad, lo que voy a hacer es directamente entrar al while, porque si la temperatura es -100, yo no quiero ingresar un nombre de localidad de mentira. Si la temperatura es -100, quiero que termine y que me muestre el promedio. Entonces, directamente digo, bueno, mientras la temperatura que acabo de ingresar sea diferente de -100, y ahí sí, por ejemplo, localidad va a ser igual a input, ingresé la localidad. Lo de menos 100 es porque sí, ¿no? O sea, porque lo dice el enunciado, no es por nada en Es especial. porque lo dice el enunciado, exactamente, ¿no? Yo tendría que buscar algún valor que sé que ninguna temperatura que me puedan ingresar va a ser válido, digamos, que nunca voy a tener una temperatura con -100, que es algo que no hay ni en la Antártida. Entonces, mientras esté en la superficie terrestre, sé que no tengo -100, listo, es un valor válido. Perfecto. Bueno, ya tengo la temperatura y la localidad. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora?
¿no? Habíamos dicho que teníamos que contar todas las temperaturas para saber cuántas eran y por otro lado sumarlos, ¿no? Entonces voy a definir una variable c que sea c igual c más 1, esto es un contador, entonces yo el contador tengo que inicializarlo en 0. Entonces cada vez que cargo una temperatura y una localidad, cuento que agregué una más. Esto lo habíamos mencionado, esta es la función de un contador, ¿no? Y tenemos que sumarlas también. De una forma muy parecida voy a decir S igual S más T. Entonces en S voy a ir guardando la suma de todas las temperaturas. Esta S, obviamente, también tiene que empezar en 0. Entonces cuando cargo la primera temperatura, digo, bueno, contador igual contador más 1. Ahora hay 1 porque ingresé una. Y la suma va a ser S, que vale 0, más T, que es la temperatura que ingresé. Cuando ingrese la segunda temperatura, C igual va a ser C más 1, o sea, C va a ser 2, porque ya ingresé 2. Y suma va a ser S, que tenía la primera temperatura, más la temperatura nueva, ¿no? Esto es lo que se llama un acumulador. Y C el promedio es se calcula S dividido C, ¿no? claro, pero yo no puedo hacerlo ahora porque todavía no terminé de ingresar. Eso lo voy a calcular cuando termine el while. Sí, 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 sí. Sí, exacto. Olvidémonos por ahora de la máxima temperatura. Para sacar el promedio, ¿qué más tendría que hacer dentro de este while? S sobre contador. Eso lo voy a hacer al final del while, cuando haya terminado, ¿no? O sea, Por acá. para el promedio no necesitas más datos, solamente tenés que terminar el while. Exacto, Digamos, tenés que pedir que ese proceso se repita hasta que exacto. algo ¿Y qué ponga menos 100. necesito hacer para que ese proceso se repita? Acá, ¿qué me está faltando adentro del while? Exacto. Tengo que pedir, que ahí me están respondiendo en el chat, que ingrese la nueva temperatura, ¿no? Porque fíjense que la temperatura la pedí antes de ingresar al while, la primera temperatura. Entonces la siguiente la voy a pedir acá adentro. Directamente, ¿no? Entonces, cargo una primera temperatura, cargo su localidad, la cuento, la sumo y pido la siguiente temperatura. Si es diferente de menos 100, cargo su localidad, la cuento y la sumo y pido la siguiente. Así hasta que yo acá ingrese menos 100 como temperatura, y ahí salgo del while y calculo el promedio. ¿Y la localidad para qué te sirve? O sea, Acá ¿qué va a para hacer nada. la función? Ah, está Acá bien. para nada. O sea, porque dijimos que nos estábamos olvidando del punto que pide el máximo, ¿no? Sí, sí, en realidad acá la localidad está al pedo, no, no la necesito para nada. Ahora después, para calcular el máximo, como me piden informar esa localidad, la voy a necesitar. El promedio es... comillas, temperaturas. Llamamos a la función, ¿no? Fíjense que ahora entendemos por qué hacemos todo este def y esto, ¿no? Yo acá estoy definiendo una función que se llama temperaturas y acá le estoy diciendo, bueno, mi programa va a ser la función que se llama temperaturas. Este es mi programa y lo corro. Ingrese la temperatura, hoy hace 18 grados en Buenos Aires. Me pide otra temperatura, hizo 22 grados en Mar del Plata. Mentira, nunca hace
Digo, bueno, basta, me cansé, no quiero ingresar más nada, menos 100. Y ahí dice, bueno, el promedio de las dos, obviamente, es 20, ¿no? ¿Hasta acá alguna duda? No. Fíjense que contadores y acumuladores, ¿no?, tienen estructuras muy similares. El contador se incrementa en 1 y el acumulador se incrementa en una variable, digamos. Empiezan en 0 y en cada vuelta del ciclo se van incrementando. Fíjense qué interesante el mensaje que me tiró acá el Python, ¿no? Dice, variable sin usar lock. No es un error, pero parece que estoy haciendo cosas, o sea, es algo que no tiene sentido pedirle una localidad si no lo voy a usar. El Python se da cuenta de eso y dice, mirá, cargaste una variable que no la usas para nada. ¿Estás seguro? Si querés hacerlo, hacelo, pero me avisa que es lo que se llama un warning. No es un error, pero es algo que seguramente esté mal o algo que esté de más en mi programa. Bueno, ¿cómo hacemos para calcular el máximo entonces? ¿Qué se les ocurre? Hacer un contador que si un número lo supera, tipo, se reemplace por ese. Algo así. ¿Con if no se puede? También. Pero Todo con if es muy eso largo, ¿no? mezclado. Sería lo que dijeron de inicializar una variable con un menor que no esté en el rango, digamos iniciar uno con -100 y de ahí si es mayor que -100 se guarda en tal variable siendo la temperatura mayor. Bien, exacto, sí, sería algo así. Y si es mayor, que guarde la localidad, exactamente, ¿no? Vamos a definir dentro de esto, ¿no? Porque ingresar la siguiente temperatura tiene que ser lo último que pidamos. Entonces, por acá, por ejemplo, vamos a hacer un if que digo, sí, la temperatura es mayor que la temperatura máxima, por ejemplo, entonces que la reemplace. De esta manera yo cargo, ahí voy, 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la temperatura máxima por ahora es 18. Cuando cargo la siguiente, 22, dice, bueno, ¿22 es mayor que 18? Sí. Bueno, entonces ahora el máximo es 22. Cargo la siguiente temperatura que era 14. ¿14 es mayor que 22? No. Entonces no hace nada y sigue guardando 22 como máximo. Además de la temperatura, teníamos que guardar la localidad que tenía la temperatura máxima, ¿no? Que sería loc. Sí, decime. Sí, ahí cuando vos ponés if t mayor a t máxima, Sí. ¿no tendrías que guardarlo de t igual a t máxima antes? O sea, mi duda va porque como Python hace las cosas, renglón 1, renglón 2, renglón 3, va a decir if t es igual a t max y no va a saber que es t max. Exacto, exacto. Eso es lo que está faltando acá. Esto funciona para todos los casos, menos para el primero. Para el primer caso, si yo ahora corro esto, va a pasar eso. Cuando llego acá estoy comparando T con Tmax, que todavía no tiene valor. Yo quiero que la primera temperatura se copie en Tmax, entonces a partir de ahí voy comparando contra ese máximo. Entonces, lo que tengo que hacer es inicializar Tmax, ¿con qué valor? Con t. Antes de cargarte todavía, siquiera. Un valor inicial. Un valor cualquiera que no esté en el rango. Un valor cualquiera que no esté en el rango de temperaturas válidas y que sea menor que cualquier temperatura. Así yo cuando le ingreso... Menos 99 puede ser. Claro.
Así yo, cuando le ingreso la primera temperatura, seguro que es mayor a ese menos algo y la reemplaza. Entonces, si dijimos que menos 100 no era una temperatura válida, por ejemplo, menos 100 es un buen valor inicial. Menos 100, menos 1000, menos 101, menos 99, cualquier valor menor que cualquier temperatura que me pueda ingresar, me va a servir. Entonces, cuando yo ingrese la primera temperatura, seguro que va a ser mayor y va a copiar la temperatura y la localidad. ¿Se entiende? Claro, menos 274, por ejemplo, ya ni en el espacio voy a tener menos que eso. Y así voy a ir cargando todas las temperaturas y al final yo voy a tener que decir cuál fue la localidad. La localidad con mayor temperatura fue Lmax, ¿no? Se llama así, Lmax. Y si quiero agregar algo más, puedo decir su temperatura fue de, comillas, Tmax. Una pregunta. Sí, Cuando vos pones en el if el ttmax, la sí. parte de lock, ¿te guarda el lock que hayas puesto en ese momento? Claro, claro, claro. Pues yo Ah, ingreso una temperatura y una localidad. Yo siempre cuando estoy desde acá hasta antes de cargar la nueva temperatura, yo tengo en T una temperatura y en loc la localidad asociada a esa temperatura. Después cuando llego acá cargo la nueva temperatura, la nueva localidad y de vuelta, que es la asociada a esa nueva temperatura. Entonces, en todo este tramo que está resaltado dentro del while, yo voy a tener la temperatura y su localidad asociada. Por eso, antes de pedir la siguiente temperatura y la siguiente localidad, las tengo que guardar en Tmax y Lmax, por ejemplo, ¿no? En otras variables. Entonces, veamos qué pasa si corro esto. Ingrese la temperatura. Habíamos dicho 18 en Buenos Aires. Otra temperatura 14 en Mar del Plata. Otra temperatura 22 en Rosario. Otra temperatura menos 100, por ejemplo. Ahí me dice, el promedio de estas temperaturas fue 18, 18, 14 y 22 es 18 exactamente, ¿está bien? Y la localidad con mayor temperatura fue Rosario, que tuvo una temperatura de 22. ¿Se entiende esto? sí, sí. Si en vez de pedir la mayor temperatura, yo ahora quisiera... No, quiero la menor. O quiero la mayor y la menor. ¿Cómo tendría que hacer? ¿Qué tendría que cambiar a esto para que calcule la menor? No deberíamos dar otro T mínimo es igual a y después poner otro if abajo o arriba de ese T max. Exacto, Haciendo ¿no? prácticamente lo mismo, nada más que Sí. la desigualdad cambiada. Con la desigualdad para el otro lado, exactamente. Si yo quisiera calcular la mínima temperatura, como odio cuando pasa esto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No. Entonces acá va a ser otra variable, la podemos llamar tmin, tmin y lmin, por ejemplo.
Y lo que sí es importante, el nombre no es importante siempre que sea otro, pero sí que ahora digo, bueno, si la temperatura es menor que la mínima hasta ahora, la reemplazo. Y tenemos que poner acá también un valor inicial para Tmin. ¿Cuál puede ser ese valor inicial? 1000. 1000, por ejemplo, ¿no? O sea, un valor mayor que cualquier temperatura posible, digamos. Y por último, estos dos print también los vamos a copiar. La localidad con menor temperatura fue Lmin, y si temperatura fue Tmin. Le puse el valor inicial, le puse el if, ahí debería funcionar, ¿no? Buenos Aires, ¿qué pasó? Buenos Aires no es una temperatura 18 en Buenos Aires, 14 en Mar del Plata, 22 en Rosario, por ejemplo. Otra más, 25 en Córdoba. Profe, en el Sí. segundo if puso Tman en vez de Tmin. ¡Uy! ¡Qué feo que va a ser eso! Me va a estar mostrando cualquier cosa esto. Le pongo menos 100 y acá me... ¿Qué pasó? Con mayor temperatura fue Córdoba con 25 y fíjense, me dice la localidad con menor temperatura fue Córdoba y su temperatura fue de 1000 grados. Porque esta variable está mal, entonces cuando aparecía una menor, todas, fíjense, Tmin vale 1000. Cualquier temperatura nueva era menor que Tmin, pero la guardaba en otro lado, entonces Tmin siempre iba siendo 1000. Iba siendo 1000. Ahí debería andar bien. Vamos de vuelta. 18 en Buenos Aires, 14 en Mar del Plata, 22 en Rosario y 25 en Córdoba, ¿no? Digo, bueno, ahora sí terminé. El promedio fue 19,75. La mayor temperatura fue en Córdoba con 25 grados. La menor temperatura fue en Mar del Plata con 14 grados. Bien. ¿Se entiende este ejemplo? No, esto es importante porque por ahora, hasta que no veamos los próximos temas, la forma de sacar el máximo o el mínimo de una serie de valores es esta, ¿no? Ir a cada valor que yo ingreso, me fijo si es mayor que el mayor hasta ahora y si es mayor lo reemplaza. Me fijo si es menor que el menor hasta ahora y si es menor lo reemplaza. Pablo, Sí, me quedó una duda. Ese que en el renglón 24, T igual int input, ¿eso lo pones ahí, digamos, para que se repita? claro. Eso es lo último que hago dentro del while. Ok. ¿Y el espacio que dejas de un renglón es por algo? Porque, no, se pegó una línea de más. Ahí está. Ok. Fíjense que siempre dijimos cuando vimos el while que el while se va a repetir mientras se cumpla esa condición. Entonces yo necesito tener adentro del while algo que pueda cambiar esa condición. En esa condición la única variable es t, porque menos 100 no va a cambiar nunca. Entonces necesito algo que cambie la temperatura dentro del while. ¿Cuándo cambia la temperatura? Cuando yo ingreso la temperatura siguiente, ¿no? En todo este while, el único momento en que cambio t es ahí. Entonces yo, lo que fue pasando es que ingresé la primera temperatura, 18 acá. Cargué Buenos Aires, bueno, yo tengo 18 Buenos Aires, lo cuento, lo acumulo, me fijo si es el máximo, me fijo si es el mínimo. Y antes de volver al while,
pido la siguiente temperatura. 14. Bueno, no es menos 100, o sea que quiere seguir ingresando datos. Ese 14, ¿a qué localidad pertenece? Mar del Plata. Listo. Ya tengo una temperatura y su localidad. La cuento, la acumulo, me fijo si es máxima, me fijo si es mínima, pido la siguiente. 22. Vuelve al while. Es una temperatura válida, ¿a qué localidad pertenece? Rosario. Bueno, la cuento, la acumulo, etc. Pido la siguiente temperatura. Si le pongo menos 100, vuelve acá y dice, ya dejó de cumplirse la condición, termina el while y viene a calcular el promedio y mostrar los totales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No entendí bien cómo el programa se da cuenta cuando es Tmax y Tmin. Para cada... Yo en Tmax voy a guardar la temperatura máxima hasta ahora. De todas las que ingresé hasta ahora, la máxima fue 18. Bueno, Tmax vale 18. Cuando yo ingreso la siguiente temperatura, compara. ¿14 es mayor que 18? No. Entonces, no reemplaza nada y sigue el while. Cuando ingreso la siguiente temperatura, 22 es mayor, sí es mayor. Entonces la reemplaza. Eso funciona para todos, menos para la primera, porque no tiene contra quién compararla. Entonces, le doy un valor inicial tan bajo que la primera temperatura que cargue sea siempre mayor que ese valor inicial. Entonces, la primera temperatura la compara con menos 100, siempre voy a cargar acá la primera temperatura y su localidad. Claro, con el mínimo claro. Es lo mismo, pero al revés, ¿no? Temperatura mínima inicial, 1000. No importa dónde esté yo, la temperatura va a ser menor que eso y la reemplaza. Bien, veamos otra cosa que puede surgir es, yo quiero ahora contar la cantidad de localidades que tuvieron una temperatura menor a 15 grados, por ejemplo. ¿Cómo haríamos eso? Poner otro if, pero afuera del while, ¿puede ser o no? No, porque acordate que afuera del while yo ya no tengo todas las temperaturas. O sea, si yo lo pongo afuera del while, me va a quedar el dato de la última temperatura que fue menos 100 para salir. Entonces, Sí. voy a tener que poner algo adentro del while. ¿Qué va a ser? Adentro del while, por ejemplo, acá. Se tendría que poner Otro if. un if que condicione que si la temperatura es menor que 16 y un contador, y el contador luego imprima la cantidad de veces que ingresó al if. Si temperatura es menor que 16... ¿Pero querés ver cuántas son o dónde es que hace menos de 16? No, ¿cuántas son? ¿Cuántas son? Quiero que me diga, bueno, hubo 3 lugares que tuvieron menos de 16 grados. Sí, entonces sí, le pones otra variable en la que quieras y decís que si es igual, o sea, la guardás y vas haciendo el contador Otra también. variable que se llame la que quiera, por ejemplo, la igual la más 1, ¿no? Estoy contando. Vamos a ponerle MQ, menos de 15, por ejemplo. Y esta variable es otro contador, ¿no? Entonces, acá también tengo que ponerle MQ igual 0. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si pongo MQ dentro del while? Cada vez que entra el while empieza a renovar, o a eso es lo que a veces no. Si vos pones el MQ igual 0 acá, por ejemplo. Sí. ¿Cómo sería ahí el contador de MQ?
cada vez que cargas una temperatura, vuelve el contador a 0. Entonces no te está contando. Ah, dale, gracias. Entonces, si yo pongo MQ igual 0 acá, conté la primera. Cuando viene la segunda, vuelve el contador a 0. Entonces, siempre los contadores y los acumuladores se cargan al principio del programa. O afuera del ciclo que yo estoy contando, ¿no? Después vamos a ver algún caso que es así, pero siempre es afuera del while en el que estoy haciendo la cuenta. Y entonces acá diría print la cantidad de lugares con menos de 16, finalmente fue, es, comillas, coma, MQ. Si no, ahora corro esto, a ver qué pasa. Dijimos 18 en Buenos Aires, 14 en Mar del Plata, vamos a ponerle 12 a Rosario para que cuente más. 25 en Córdoba, menos 100 para salir. Y perfecto, entonces la cantidad de lugares con menos de 16 grados es 2. Hay 2 localidades en las que yo tuve menos de 16 grados, ¿no? Que eran Buenos Aires con 14 y Mar del Plata con 12. No le pido los nombres, simplemente que me diga la cantidad. Y si yo quiero que sí me muestre los nombres de las localidades que tienen menos de 15 grados, ¿cómo podríamos hacer? Pones que LMQ igual a log. Ahí no. Eso sería una tentación. El problema ahí es que voy a estar guardando un solo nombre. El nombre de la última localidad del listado que tuvo menos de 15, porque cuando ingrese la segunda va a borrar eso. Se pondría entonces la temperatura a menor o igual 15 y luego la variable que guarde las localidades menores a 15. A ver, espera. Habíamos dicho local, log, menos de 15, por ejemplo, ¿no? Lo que vos decías, creo que era Ramiro, ¿no? Es decir, bueno, yo guardo acá log, como hice con los máximos y mínimos. El problema es que cuando cargo la segunda con menos de 15, está borrando el nombre de la primera. En el if, poner if menor o igual 15. Y me parece que ahí guarda todos los que van ingresando. Adentro del if, ya estoy adentro del if, ¿eh? Pasa que voy a guardar los No, nombres de las que... en la condición, o sea, if menor o igual 15. Sí, menor que 16, menor o igual que 15, lo mismo, digamos. No te estoy entendiendo. No, es que creí que al Ah, colocar, digamos, if menor o igual 15, iba a ir guardando cada localidad menor a 15. no, las va guardando en las variables que yo les diga. Lo que pasa es que como yo no sé cuántas van a ser, tendría que definir un montón de variables como pudiera haber, digamos. Por ahora, la única forma que tenemos que hacer de hacer esto es ponerle acá adentro el print. O sea, print log, tiene menos de 15 grados. Menos de 16 grados. Esa por ahora es la única forma que tenemos de hacer esto, porque yo no guardo todos los nombres. Cada nombre que ingreso borra el anterior. Entonces, si encuentro una menor que 15,
yo ya la puedo mostrar acá, porque no es como el máximo, que si encontré un máximo, lo puedo mostrar. No lo puedo mostrar porque es el máximo por ahora, pero no sé si después va a aparecer uno menor. En el caso de que sean menores que 15, yo lo puedo mostrar porque puede ser que haya otra menor que 15 o no, pero esta seguro que es menor que 15, eso no me lo saca nadie. Entonces, lo puedo hacer así. Lo único incómodo que tiene esto es que cuando encuentra una menor que 15, me lo va mostrando ahí nomás, ¿no? Yo digo, menor que 15, Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata tiene menos de 16. Ingreso 12 en Rosario. Rosario tiene menos de 16, pero ya cuando ingresé el nombre de Rosario ya borró el nombre de Mar del Plata, no lo tiene, ¿no? Entonces, por eso es medio desprolijo, porque no me muestra todo al final, sino a medida que voy ingresando cada uno, me va mostrando su resultado. Pero bueno, depende qué es lo que yo quiera hacer, me sirve o no, digamos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Pablo, Sí, ¿hay alguna manera que te muestre todas de una o todavía no lo vimos a eso? lo vamos a ver exactamente después del parcial. Ah, perfecto. O sea, en los temas que tenemos de acá al parcial, no. Ya el próximo tema, que son listas, ahí vamos a ver que sí, yo puedo guardar todas las localidades, sean las que sean, y al final del programa mostrarlas todas juntas. Pero por ahora, con las herramientas que tenemos, esta es la única manera de hacerlo, digamos. Pero sí, obviamente que se puede hacer. Fíjense, este ejercicio tiene contadores, acumuladores, máximos, mínimos, tiene un ciclo. Estas cosas seguro que van a entrar en el parcial, así que fíjense, véanlo. Ahora se los copio en el chat si quieren. Pero entiéndanlo y ténganlo bien en claro, porque un problema así podría ser el del parcial, y por ahí un poquito más complicado sería el del parcial, ¿no? Pero no demasiado más, pero casi seguro que estos temas van a entrar, digamos. Lo tuve que meter en dos partes, espero que se entienda, ¿no? La línea que doy por la mitad es la que sigue. El parcial seguro que va a incluir algunos temas de esto, también algo de funciones, hacer funciones, invocar funciones. Igual todo eso lo vamos a repasar bien la semana que viene, ¿no? Y esto también, digamos, ¿no? O sea, todos estos temas, los que vieron hasta ahora, son los que van a entrar en el parcial. Bueno, ahora vamos a hacer el simulacro de parcial. La idea es un poco que se familiaricen ustedes y nosotros también, y veamos todos cómo funciona. Ahora en 5 minutos va a aparecer en el campus un ejercicio, es un pequeño programa muy sencillo que tienen que resolver y lo tienen que entregar. Van a tener media hora para hacerlo, o sea, el ejercicio se habilita a 18:20, 18:50 ya no lo pueden entregar, digamos, ¿no? El enunciado va a estar ahí en el campus, lo leen y resuelven el programa. Si quieren en Tony, lo pueden hacer en Tony. Si quieren escribirlo en un Word y copiar y pegar eso, también. Digamos, nosotros lo que vamos a corregir no es que ande o que no ande en el Tony, digamos. Puede pasar que este ejercicio, por ejemplo, ustedes se olvidaron estos 2 puntos acá y en el Tony no va a andar ni a ganchos. Y si yo corrijo esto en un parcial, para mí está excelente. O sea, se olvidaron 2 puntos, no me interesa eso. Me interesa la lógica del programa que usan. Si en vez de un while pusieron un if, eso está mal, digamos. Pero si se olvidaron esos 2 puntos ahí arriba, no me interesa. Esos son errores que se los va a marcar el programa enseguida. No es lo que estamos buscando en la corrección.
lo que nos interesa es la lógica del programa que hagan ustedes. Así que si lo quieren hacer en el Tony pueden hacerlo, pero capaz que no les anda por algo de eso y se pierden 20 minutos viendo cuál era el error. Así que ojo con eso, ¿no? Estén seguros de que la lógica de lo que hacen está bien y después, si se quiere, la sintaxis detallada, le faltó un paréntesis, tuvieron un paréntesis de más. Eso, en cuanto al parcial, es lo de menos. Así que, o sea, imagínense que es lo que corregíamos antes en papel y no pasábamos todo al Python al momento de corregirlo, no lo vamos a hacer ahora, digamos. Así que, bueno, eso. Después este ejercicio nosotros se los vamos a corregir. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una idea de cómo se los hubiéramos corregido si fuera un parcial de verdad. O sea, si les ponemos que no está aprobado, no pasa nada. Si les ponemos que tienen un 10, tampoco pasa nada, más que saber que, bueno, que están más o menos para estos temas en el parcial, que están preparados, ¿no? Si la revolución que le damos es que no aprobaron, bueno, sepan que para el parcial están un poco lejos de lo que tendrían que estar, pero ese es el único objetivo de la nota que les vamos a poner, es que ustedes sepan cada uno cómo está de cara al parcial. Vamos a dejar acá abierto el Meet, pero únicamente por si hay algún problema, algún inconveniente. El ejercicio lo ven en el campus, ahora ya enseguida 18:20, así que en 2 minutos ya va a aparecer. Y tienen hasta 18:50 para entregarlo. Una vez pasado el plazo, no va a haber, no hay excusas. Se van a poder hacer consultas. En principio diría que no, salvo algo que no se entiende, pero no más que eso. ¿Es un solo ejercicio? Sí, este acá va a ser un solo ejercicio muy sencillo. En el parcial o es uno más largo o son 2 medianos, eso lo vamos a ver, pero esto de acá sí es uno solo, muy cortito, que lo tienen que plantear. Les debería sobrar media hora de tiempo. Pablo, así que bueno, sí. Para el parcial, más o menos cuándo nos van a dar el formato. O sea, ¿se va a hacer un solo programa y nada, va a ser un ejercicio complicado? ¿O van a ser 2 medianos? ¿O va a haber multiple choice? No sé si lo vamos a saber antes del parcial, eso depende cómo. O sea, puede ser cualquiera de las dos opciones, digamos. Hasta ahora venía siendo 2 ejercicios y un ejercicio más largo y algunas preguntas teóricas. Ahora será, me imagino yo, un ejercicio de sistemas numéricos y un ejercicio un poco más largo de programación, o capaz que son 2 ejercicios más cortos de programación. Esa va a ser la idea. Pero no, la verdad que no lo sé. Ok, gracias. De nada. Sí, la materia, Leonel, tiene 2 parciales, ¿no? Este va a ser el que tienen el 17, es el primer parcial, y después en fines de julio, principios de agosto, será el segundo, que incluye todos los temas siguientes.